el hombre que consiguió derrotar a Darth Revan, poseedor de miles de rostros y emperador Sith para la eternidad. Hoy os voy a contar la historia de uno de los personajes más temidos de todo Star Wars Legends. Sentaos y preparaos para este viaje porque vamos a adentrarnos en la historia de Darth BB-8, también conocido como el emperador Sith. Antes de ser conocido como Darth BB-8, nuestro querido protagonista era un purasangre Sith llamado Tenebrae, nacido en el 5113 antes de la batalla de Yavin en Medrias, un planeta al borde de los mundos Sith. Tenebrae resultó ser el hijo bastardo del gobernador de Medrias, Lord Dramath, el cual solía obviar sus quehaceres para acostarse con una granjera. De aquel idilio nacería el pequeño e inofensivo Tenebrae. De este se decía que los ojos eran tan negros como el vacío del espacio, e incluso cuando era un bebé no mostró emociones ni lloró nunca. Alrededor de los 6 años, Tenebrae comenzó a manifestar cierta sensibilidad a la fuerza, lo que levantó las sospechas de su padrastro agricultor, ya que ni él ni su esposa eran sensibles a la fuerza. Por lo tanto, dejándose llevar por la ira y los celos, el padrastro de Tenebrae enfrentó a su esposa frente a un pequeño Tenebrae de 6 años de edad. Así que procedió a atacarla después de que ella admitiera haber tenido una aventura con Lord Dramath. Sin embargo, Tenebrae se alimentó de la ira de aquel hombre para alimentar su propia fuerza en el lado oscuro, y es entonces cuando usó sus nuevos poderes para quebrar el cuello del granjero como si de una gallina se tratase. Pero esto no iba a terminar aquí. Tenebrae luego torturó a su madre durante meses con la fuerza antes de matarla por traicionar a su familia y su honor. Tras esto, comenzó a subyugar a los demás miembros de su aldea. En el transcurso de los siguientes 4 años, la influencia y la reputación de Tenebrae crecieron a medida que conquistaba las aldeas vecinas y levantaba legiones de seguidores bajo su sombra. Algunos siguieron al niño por temor a su inmenso poder, pero otros le sirvieron por una lealtad fanática. Tenebrae masacró a miles durante su ascenso al poder y torturó a personas durante días en ejecuciones públicas mientras se alimentaba de su sufrimiento. Un sufrimiento que cada vez lo hacía más poderoso. Lord Dramath escuchó rumores sobre los logros de su hijo bastardo, pero debido a que ocurrieron en el remoto continente del norte del planeta, el Lord Sith creyó que los eventos no eran lo suficientemente relevantes como para preocuparse. Pero bueno, fue pasando el tiempo y cada vez Tenebrae era más mayor, así que cuando Tenebrae tenía alrededor de 10 años, Dramath empezó a sentir, digamos, cierto interés en su hijo bastardo, así que decidió investigar los rumores sobre las actividades del niño y determinar si debía de ser asesinado o convertirse en uno de sus sirvientes. Sin embargo, el Lord Sith obviamente subestimó las habilidades de su hijo, ya que después de revelar su verdadera ascendencia, Tenebrae despojó a Dramath de su poder en la fuerza y lo volvió completamente loco antes de matarlo. Suena cruel y despiadado, pero es lo que Tenebrae hizo. Y bueno, no es de lo peor que veremos en este vídeo. La cosa es que tras esto Tenebrae se embarcó en una campaña para conquistar el resto de Medrias, mientras que su medio hermano mayor, Dramath II, huía del planeta para esconderse de su medio hermano en Requiad, un mundo del borde exterior. Al niño le tomó 3 años subyugar a toda Medrias, y cualquiera de los lores del Sith subordinados de Lord Dramath que intentaron apoderarse del trono fueron sometidos ante el poder de Tenebrae. Tras esto, Tenebrae viajó al mundo capital del Imperio Sith de Ziost y se presentó ante Marka Ragnos, el señor oscuro de los Sith y gobernante del Consejo Sith. Reconociendo el poder del niño de 13 años, Marka Ragnos le otorgó a Tenebrae el derecho de gobernar Medrias como su gobernante legítimo y lo ascendió al rango de Lord Sith, otorgándole el título de Lord BB-8. Volviendo a Medrias, a la que rebautizó como Nazema, BB-8 procedió a construir un palacio en el lugar de su hogar de la infancia y gobernó el planeta durante 100 años, dedicando gran parte de ese tiempo a estudiar los secretos del lado oscuro. Aquí ya podéis empezar a comprobar que, al igual que por ejemplo Darth Bane, Darth BB-8 es lo que se podría considerar un Sith filosófico, un Sith que, por decirlo de alguna manera, tiende más a los estudios que a lo que es el belicismo, aunque por ahora mayoritariamente lo que he narrado es
conquistas y conquistas, pero ya veréis que en general Lord BT-8 es un Sith de este perfil. Sin embargo, habiendo ya pasado un tiempo, cuando la muerte de Marka Ragnos en el 5000 antes de la batalla de Yavin provocó una lucha para determinar quién lo sucedería, BT-8 decidió no involucrarse en la batalla entre los lores del Sith que se batían por el puesto. Estos eran Naga Sadow y Ludo Kresh. BT-8 también se abstuvo de participar en la cruzada en la que el victorioso Naga Sadow se embarcó contra la República Galáctica y en su lugar observó desde Nazema cómo el Imperio Sith luchaba contra la República y sus protectores Jedi en la Gran Guerra Hiperespacial. En general, BT-8 nunca se había animado a participar en ninguna batalla o conquista durante su reinado, y tenía fama de ser un erudito bastante solitario. Sin embargo, cuando el Imperio encontró su derrota final en la batalla sobre el mundo de las tumbas sagradas de Corriban, BT-8 puso en práctica sus planes para tomar el poder. La primera parte de este plan se basaba en una campaña de propaganda masiva en la que se transmitieron discursos a lo largo de todo el Imperio Sith. En estos discursos se narraba el cómo la Orden Jedi destruiría el Imperio y masacraría a su gente. Así que, asumiendo la iniciativa, BT-8 siguió con su plan y convocó a todos los lores del Sith restantes en Nazima para que le ayudasen a realizar un ritual en el que supuestamente se desataría todo el poder del lado oscuro más allá de lo que pudieran imaginar. Al mismo tiempo, y en secreto, los historiadores y científicos de BT-8 emprendieron la búsqueda de Dromund Kaas, una de las colonias originales del Imperio Sith. Justo antes de que llegaran los otros lores del Sith, los investigadores finalmente lograron teorizar una nueva ruta hiperespacial que conducía a Dromund Kaas. Así que, 3 días después de que el investigador principal presentara los hallazgos del equipo, BT-8 anunció el comienzo de su ritual, pero cuando los 8000 Sith que respondieron a la convocatoria de BT-8 llegaron a su palacio, él dominó sus mentes y vinculó sus voluntades a la suya, lo que obligó a los Sith a participar en el ritual aunque estos no lo deseasen. El ritual en sí tardó 10 días en completarse y una vez fue completado, toda la vida en la superficie de Nazima fue aniquilada, excepto el propio BT-8, por supuesto. Y es que BT-8 absorbió la fuerza vital del mundo entero, despojando la fuerza del propio tejido de la realidad del planeta. Así que, en ese momento, el hombre que todos conocemos se despojó de su identidad como Darth BT-8 y se convirtió simplemente en el Emperador, una figura de inmenso poder y sabiduría a los ojos de todos los Sith. Viajando a Corriban, prometió salvar a su pueblo de los malvados Jedi que supuestamente habían sido los que destruyeron Nazima. Entonces, el emperador lideró un gran éxodo de los mundos Sith hacia las regiones desconocidas de la galaxia. Finalmente, en el 4980, antes de la batalla de Yavin, una nave exploradora bajo las órdenes del emperador localizó finalmente Dromund Kaas. Cuando la nave regresó a la flota Sith, el emperador condujo a su gente al mundo perdido hace ya mucho tiempo y al llegar a la superficie se dirigió a su pueblo. En medio de las junglas salvajes de Dromund Kaas, declaró un nuevo imperio que resurgiría de las cenizas del antiguo y ofreció tanto al pueblo Sith como a sus sirvientes la oportunidad de construir una sociedad ordenada y poderosa. El pueblo, que había llegado a ver al emperador como una especie de dios, accedió fervientemente y se puso a trabajar en la construcción de su nuevo imperio. Al principio el emperador aparecía en público con frecuencia y dictaba gran parte de las políticas y acciones del imperio, pero con el tiempo empezó a aparecer cada vez menos. De hecho, no mucho después de llegar a Dromund Kaas, el propio emperador creó el Consejo Oscuro, un grupo conformado por 12 lores del Sith que servirían como el principal órgano de gobierno del imperio. Y es que, por lo tanto, el Consejo pronto comenzó a hacerse cargo de gran parte del funcionamiento diario del imperio. De hecho, el propio emperador se recluyó en la recién construida ciudadela imperial situada en el corazón de la ciudad de Kaas. El emperador pasó ese tiempo estudiando aún más los misterios de la fuerza y descubriendo poderosos secretos del lado oscuro. En los primeros años posteriores a la llegada a Dromund Kaas, el emperador ordenó la expansión del edificio conocido como el Templo Oscuro, que estaba ubicado en las afueras de la ciudad de Kaas. Este sitio era una estructura antigua que contenía las tumbas de los lores del Sith anteriores a la guerra hiperespacial. Dicho templo estaba originalmente destinado a ser un lugar de entierro para los enemigos del emperador, pero el emperador realizó poderosos rituales del lado oscuro para robar el conocimiento y las
esencias de vida de sus enemigos en las profundidades de la estructura, así que, quiero decir, lo que parecía ser una especie de lugar en pos de recordar los antiguos anhelos del Imperio Sith, ahora era un nexo de la energía de la fuerza oscura de nuestro querido emperador. De hecho, esos rituales pronto también afectaron a la atmósfera de Dromund Kaas, causando que los cielos se llenaran de tormentas perpetuas. La cuestión es que, ya hablando de política, en la fundación de su imperio el emperador había prometido destruir a la República, pero con el tiempo ese objetivo se volvió menos importante para la gente del imperio. Sin embargo, el emperador, en sus anhelos totalmente imperialistas, todavía planeaba invadirla, pero con razones más allá de la venganza. En sus estudios descubrió una forma de magnificar el ritual que había realizado en Nazima para que afectara no solo a un planeta, sino a toda la galaxia. Y obviamente tenía la intención de utilizar la guerra con la República como una forma de alimentar ese ritual. Pero aquí se empezaron a retorcer un poco las cosas, y es que unas décadas más tarde, varios miembros del Consejo Oscuro descubrieron Nazima y se enteraron de lo que realmente estaba planeando el emperador. Estos consejeros oscuros, entre ellos Darth Nihilus y Darth Chedrix, comenzaron una conspiración para derrocar al emperador y salvar su imperio y la galaxia de la aniquilación. No mucho después, alrededor del 3978 antes de la batalla de Yavin, el emperador envió un emisario Sith de sangre pura a Mandalor el Máximo, el líder de los mandalorianos. El emisario le explicó al Mandalor que su maestro había llevado al exilio a un Lord Sith llamado Dramath II y convenció al guerrero para que lo ayudara a buscar la tumba de Dramath en el mundo nevado de Rekiad. Así que, irrumpiendo en la cripta de Dramath y recuperando los restos del Lord Sith para su maestro, el Sith también le contó al Mandalor sobre una visión que el emperador había recibido, uno de los mandalorianos aplastando a la República en una gloriosa victoria. Ese conflicto, que más tarde se conoció como las Guerras Mandalorianas, comenzó 2 años después y duró un total de 16 años. Los mandalorianos inicialmente tenían la ventaja, hasta que un joven caballero Jedi conocido como Revan tomó el mando de las Fuerzas Armadas de la República con su amigo y aprendiz Malak en el 3962 antes de la batalla de Yavin. Bajo el liderazgo de Revan, la República ganó más y más terreno hasta que finalmente forzaron una confrontación final en la batalla de Malachor V en el 3960 antes de la batalla de Yavin. Allí, en el culmen de la batalla, Revan desafió a Mandalor el Máximo a un combate singular y ganó, derrotando al guerrero justo cuando la lugarteniente de los Jedi, Mitra Surik, activaba una superarma conocida como generador de masas sombra. Mientras el Mandalor agonizaba, el hechizo del emperador finalmente se rompió y el guerrero caído le contó a su oponente victorioso cómo había sido manipulado. Manipulándolo sutilmente, el emperador observó cómo la pareja volvió sobre los pasos de Mandalor hasta Rekiad y descubrió la existencia de su imperio. Al examinar un datacrome perteneciente al medio hermano del emperador dentro de la tumba de Dramath, Revan y Malak descubrieron la ubicación de Nazima y viajaron al mundo árido, donde encontraron la ubicación de Dromund Kaas. Dejando la flota de la República que habían traído con ellos, la pareja viajó a Dromund Kaas en secreto y pasó meses infiltrándose en la ciudad imperial con la ayuda de un miembro de la Guardia. Pero lo que no sospecharon fue que cada miembro de la Guardia estaba atado a la voluntad del emperador, por lo tanto estaban cayendo en una trampa. Cuando Revan y Malak finalmente se infiltraron en la sala del trono del emperador en un intento de matarlo, el emperador dominó sus mentes, tal y como lo había hecho hace tantos años con los lores del Sith en Nazima. Penetrando en sus voluntades, el emperador convirtió a la fuerza a la pareja al lado oscuro y los declaró Darth Revan y a su aprendiz Darth Malak. Respecto a las gestiones políticas, públicamente el emperador informó a su pueblo de que un par de asesinos habían intentado matarlo y que como resultado habían sido ejecutados. Sin embargo, los Sith recién convertidos eran más fuertes de lo que esperaba y se liberaron del condicionamiento del emperador. De hecho, Revan decidió declarar su propio imperio Sith, el imperio Sith de Darth Revan,
un imperio determinado a conquistar la República y unirla contra el emperador. Así que Revan y su imperio procedieron a luchar contra la República en lo que luego se acuñaría como la Guerra Civil Jedi. Revan finalmente fue traicionado por su aprendiz Malak durante una incursión Jedi en la nave capital de Revan. Malak tomó el control de su imperio, mientras que el Consejo Jedi limpió la mente de Revan y lo convirtió en un agente en pos de adoctrinarlo y combatir contra los Sith. Así que Revan pasó a destruir el mismo imperio que había creado y derrotó a Malak a bordo de la Forja Estelar. Pero en los años posteriores a la guerra comenzó a recordar cosas sobre Dromund Kaas. Al mismo tiempo, los conspiradores contra el emperador empezaron a sospechar que estaban a punto de ser descubiertos. Por lo tanto, Darth Nihilus organizó varios intentos de asesinato contra ella misma en el 3954 antes de la batalla de Yavin como una forma de enmarcar al anciano humano Darth Cedrix. Sin embargo, el emperador interfirió con sus planes al sugerir que trajera ayuda externa en forma del Lord Sith Scourge. Por lo tanto, Darth Nihilus llevó a Scourge a través de una serie de pruebas elaboradas y engaños como parte de sus investigaciones que culminaron con el asesinato de Cedrix por parte de Scourge. En ese momento, Darth Nihilus le reveló la conspiración a Scourge y para convencerlo de que se uniera a su causa, lo llevó a Nazima. Sin embargo, al mismo tiempo, Revan había estado volviendo sobre sus pasos con la ayuda de Kanderu Sordo en el planeta Rekiad, así que al descubrir la existencia del Imperio de BT-8 y la ubicación de Nazima, Revan viajó allí junto a su fiel droide T3M4. Tanto Sith como Jedi llegaron simultáneamente, aunque Revan no detectó la nave de Darth Nihilus al principio. El Consejo Oscuro y Scourge, que ahora creían completamente en la causa de la conspiración, derribaron al Halcón de Ébano y capturaron al maestro Jedi Revan, a quien Nihilus consiguió identificar como, pues obviamente, nuestro increíble amigo Revan. Revan estuvo encarcelado por Nihilus durante 4 años, unos 4 años en los que fue torturado bajo la dirección de Scourge, hasta que la ex lugarteniente de Darth Revan, Mitra Surik, mejor conocida como la Jedi exiliada, siguió el rastro de su amigo hasta Dromund Kaas en el 3950 antes de la batalla de Yavin. Scourge, que había llegado a confiar en Revan durante los últimos 4 años, decidió unir fuerzas con él y Surik para destruir al emperador. Como parte de su plan, Scourge se acercó al emperador y expuso la conspiración de Nihilus, con cuidado de excluir su propio papel en la trama. Sin embargo, el emperador no actuó como Scourge esperaba. En lugar de simplemente eliminar a los conspiradores, el emperador decidió purgar todo el Consejo Oscuro. Sin embargo, Revan fue liberado por Scourge y Metra Surik durante el caos de los asesinatos, y así el trío se preparó para acabar con la amenaza que representaba el emperador de una vez por todas. Revan, Scourge, Mitra Surik y T3M4 se infiltraron en la Ciudadela Imperial y se abrieron paso a través de la Guardia Imperial, enfrentándose al propio emperador en su sala del trono. Revan y T3 cargaron contra su enemigo, lo que provocó que el emperador atacara al maestro Jedi con la fuerza. Avanzando hacia su oponente, el Sith intentó dominar la mente de Revan una vez más, pero el Jedi se abrió tanto al lado luminoso como al oscuro para desatar la fuerza en su forma más pura, un ataque que envió al emperador volando hacia atrás. Cuando Revan intentó cargar contra el emperador distraído, el Sith desató una ráfaga de relámpagos de la fuerza que hizo salir volando a Revan y a T3 lo pulverizó. Así que, recogiendo el sable de luz de su enemigo caído, el emperador miró con magnanimidad a Revan y lo intentó asesinar con su propia arma, pero este fue detenido cuando Mitra Surik se lo quitó de las manos al Sith. Frente a Mitra Surik, Revan y Scourge, el emperador expresó su decepción con este último, quien de repente se vio abrumado por visiones del futuro. Scourge se estaba dando cuenta de que no era su destino derrotar al emperador, sino que de hecho era el destino de otro. Así que Scourge, sabiendo que este no era el momento de derrotar a su maestro, decidió traicionar a sus aliados, apuñalando a Surik en la espalda y distrayendo a Revan lo suficiente como para que el emperador disparara al maestro Jedi con más rayos. Sin embargo, el emperador tenía otros planes, y es que este decidió encarcelar a Revan, prolongando su vida indefinidamente a través de una combinación de alquimia y tecnología Sith. Scourge, quien afirmó haber engañado a los dos Jedi para llevarlos ante el emperador, fue recompensado con el puesto de ejecutor personal del emperador, y además se le otorgó la misma inmortalidad que a Revan. Sin embargo, el espíritu de Mitra Surik sobrevivió a la muerte de su cuerpo y permaneció fielmente al lado de su amigo mientras el emperador se alimentaba de la fuerza y el conocimiento de Revan. No obstante,
Con la fuerza que Mitra Surik le estaba prestando, Revan pudo luchar contra el control del emperador e incluso influir en las decisiones de este. Y a ver, a pesar de la influencia de Revan, los propósitos del emperador no pudieron ser detenidos, solo ralentizados. Sin embargo, el complot de Revan y el intento de asesinato inquietaron inmensamente al emperador, lo que hizo que profundizara aún más en sus estudios del lado oscuro en busca de formas de protegerse aún más contra el peligro. En estos estudios el emperador descubrió la rara técnica de la transferencia de esencia, habilidad que le permitió prolongar aún más su vida. Usando la técnica para transferir su fuerza vital entre los cuerpos, creó a la voz del emperador, el cuerpo anfitrión de su conciencia y la máxima extensión de su voluntad. A lo largo de los siguientes 3 siglos el emperador utilizó muchas voces, mientras los devastadores efectos del lado oscuro pasaban factura a los cuerpos anfitriones. Esos anfitriones realmente variaban según el caso, pero siempre poseían la misma voz masculina, fría y sin emociones que tanto caracterizaba a BT-8. El vínculo mental del emperador con Revan también le permitió torturar al usuario de la fuerza capturado, y tanto el emperador como los seguidores de este pasaron siglos atacando la mente de Revan, tratando de someterlo y convertirlo al lado oscuro una vez más. Pero el estrés hizo que su mente se fracturara y se separó del dolor, concentrándose solo en la fuerza. Alrededor de este tiempo, el emperador decidió que estaba cansado de la galaxia tal y como existía y de las limitaciones que las enseñanzas Sith y su imperio le imponían. Así que, resuelto a liberarse de tales restricciones, BT-8 escuchó rumores de una antigua e imparable flota de naves de guerra operadas por droides que casi habían sido arrasados con todo el espacio salvaje de la galaxia. Esta poderosa flota sería conocida como la Flota Eterna. Con el tiempo, una poderosa nave supuestamente detuvo a toda la Flota Eterna en un planeta llamado Zakuul, y BT-8 eligió a Zakuul como el mundo sobre el cual erigiría un nuevo imperio, un verdadero imperio eterno. Así que durante este momento BT-8 asumió un cuerpo masculino humano como una nueva voz que recibió el nombre de Valkorion, aunque dividió su mente y energía entre el cuerpo de Valkorion y las numerosas voces que supervisaron la marcha del Imperio Sith hacia la guerra. Los humanos nativos de Zakuul eran un pueblo supersticioso y nihilista que adoraba a los despiadados dioses antiguos, por lo que Valkorion, BT-8 obviamente, afirmó ser el demonio salvador de la profecía de Zakuulan, un dios inmortal de dioses que derrocaría a Izax, el devorador supremo, y al resto de los dioses antiguos, así marcando el comienzo de una nueva era. La verdad es que toda la mitología y todo el rollo teológico de Zakuul es bastante interesante, pero hoy no lo vamos a tratar con profundidad. La cosa es que, uniendo las tribus nómadas de Zakuul, Valkorion se declaró emperador inmortal de un nuevo imperio eterno y estableció una ciudad en medio de los pantanos mientras aceleraba el avance tecnológico de los zakuulanos. Otro detalle interesante es que durante este periodo, Valkorion reutilizó los 3 roles de liderazgo tribales, matriarca, campeona y gran chamán, en los caballeros de Zakuul, una orden de usuarios de la fuerza que eran considerados protectores de la gente y eran fanáticos en su devoción por su emperador inmortal. Un subgrupo de estos caballeros, los vástagos de Zakuul, se especializaron en ver el futuro y estaban obsesionados con la idea del destino. Valkorion usó esto a su favor, usando las visiones de la fuerza de los vástagos para encontrar la ubicación de la flota inactiva. Para controlar la flota, reunió a las mentes más brillantes de Zakuul y las puso a trabajar en la construcción del trono eterno, un trono en el rascador de estrellas que coronaba la torre, cuya tecnología le dio al emperador inmortal el control sobre las unidades Gemini que operaban la flota. El trono tardó generaciones en completarse, terminando alrededor de 2 siglos después de la Guerra Civil Jedi, pero por algún motivo que actualmente desconocemos, Valkorion mantuvo la flota eterna dentro de las regiones desconocidas durante los siglos siguientes. A principios del 13º siglo de su gobierno, el emperador se convirtió en el maestro Sith de Exalcresh, un híbrido humano-Sith descendiente de Ludo Kresh. Durante su aprendizaje, Exalcresh fue enviada a un monasterio en Ambria, donde el emperador experimentó con ella y la preparó para convertirla en una recipiente para su mente. Durante este periodo también pasó décadas instalando infiltrados en posiciones de poder en toda la galaxia, cosa que luego le ayudaría bastante a la hora de crear una increíble red de espías. A lo largo de todo esto, BT-8 mantuvo en secreto 2 voces, el cuerpo
humano de Valkorion en las regiones desconocidas y los diversos cuerpos que sirvieron como la voz en el Imperio Sith. Pero finalmente, en el 3681 antes de la batalla de Yavin, el propio emperador anunció que el Imperio Sith regresaría a la galaxia conocida y lanzaría su asalto final a la República. En el tercer año de la Gran Guerra Galáctica, como pronto se conoció el conflicto, el emperador avanzaba en sus planes para extender su influencia por toda la galaxia. Y es que, a través de siglos de experimentación, este había estado desarrollando una combinación de dominación mental y transferencia de su conciencia que le permitió crear a los hijos del emperador, unos agentes que ejercían como otra extensión más de su voluntad. La diferencia con otras extensiones es que estos hijos del emperador serían extensiones de su mente que solo serían conscientes de su verdadera lealtad cuando él lo permitiese. Por decirlo de alguna manera, eran como una especie de agentes encubiertos que tú les dices simplemente una frase, activas digamos el adoctrinamiento que tienes hacia ellos y automáticamente es un autómata preparado para servirte. Por lo tanto, en las profundidades de la Academia Sith, en el recientemente recuperado Corriban, los sirvientes del emperador estaban terminando las máquinas y estaban perfeccionando los rituales necesarios para el proceso, así que sus sirvientes estaban recorriendo la galaxia en búsqueda de jóvenes iniciados que pudiesen convertirse en un futuro en hijos del emperador. De hecho, con este fin, el emperador envió a Exalcres a Lénico IV para aprender de los colonos ortolanos. La leyenda de los colonos hablaban de chamanes que vivían a través de sus descendientes, algo que era de interés para los planes del emperador respecto a la cuestión de los hijos del emperador. Pero bueno, masacrando a los colonos ortolanos por órdenes de su amo, Exalcres se regresó al imperio y fue enviada a Cathol Rith. Sin embargo, la historia de los ortolanos abrieron los ojos de Exalcres y se dio cuenta de que el emperador tenía la intención de vaciar su mente y poseerla como la primera de sus hijos. Así que, huyendo de sus deberes y viajando al espacio de la República, comenzó a proporcionar información a la República y luego se encerró en éxtasis a bordo de una estación espacial médica sobre Lénico, donde el emperador solo podía sentir sus sueños. Deseando recuperar a su aprendiz descarriado, el emperador ordenó al Consejo Oscuro que la recuperara. Por lo tanto, el Consejo convocó al aprendiz Sith Teneth Kell a Dromund-Kaas. Allí, Teneth Kell fue llevado ante el emperador, cuya voz actual era un joven humano. Entonces, este cascarón del emperador le ordenó a este aprendiz encontrar a Exalcres en el sistema de Lénico. Teneth Kell persiguió a Exalcres a través de la galaxia, encontrándola a bordo de la estación espacial antes mencionada. No obstante, la persecución no duraría mucho, ya que en las profundidades de la Academia Sith en Corriban, Teneth Kell daría caza a Exalcres y daría por terminada su misión. La cosa es que después de saber por qué Exalcres había huido del emperador, Teneth Kell volvió al Consejo Oscuro y exigió ser ascendido a cambio de dicha información. El consejo aceptó y otorgó a Kell el título de Darth Thanathon, y a cambio descubrieron de la existencia de los hijos del emperador. En venganza por la traición de su aprendiz, el emperador declaró que el nombre de Kresh era una abominación y ordenó que todas las pruebas del linaje familiar en todo el imperio fueran completamente destruidas. Y así fue. La familia Kresh fue completamente borrada de toda la historia y estructura del imperio. Tras esto, por orden del emperador, los niños sensibles a la fuerza de muchas especies fueron separados de sus familias e ingresados en un grupo especial en la Academia Sith. Esos niños provenían de muchos lugares y entornos diferentes. Por ejemplo, Sio Bakar era miembro de una casa noble en Corellia, Augin Blaesus era del mundo del núcleo de Erigor y Kira Karser nació en Dromund-Kaas. En diferentes puntos durante su entrenamiento, cada uno de estos niños pasó semanas por varios rituales y una serie de procesos en las profundidades de la academia que culminarían en una audiencia con el emperador donde fueron atados a su mente y voluntad. Sio Bakar se convirtió en el primer hijo del emperador, protegiendo a los otros hijos mientras también servía en el Alto Consejo Jedi como un infiltrado. Y como ya antes había mencionado, a menos que el emperador lo quisiera, sus hijos no sabían nada acerca de su conexión con los Sith e incluso de su sensibilidad a la fuerza. Y la verdad es que los planes del emperador fueron sucediendo con éxito, ya que estos individuos se convirtieron en personas influyentes en la política galáctica, mientras que en el fondo eran agentes encubiertos
de nuestro querido emperador. De hecho, algunos eran representantes planetarios, otros miembros de las Fuerzas Armadas de la República, y algunos incluso se convirtieron en miembros de la propia Orden Jedi. Kira Carsen, por ejemplo, era uno de los casos. No obstante, la joven logró escapar del espacio imperial antes de que el proceso pudiera completarse, ya que cuando era pequeña se dio cuenta de lo que el emperador le estaba haciendo, aunque eventualmente llamaría la atención del emperador durante su tiempo como miembro de la Orden Jedi. La cosa es que mientras la guerra continuaba, el imperio obtuvo victoria tras victoria contra una república desprevenida, reclamando mundos clave como Utapau y Agamar en su segunda ofensiva principal. Otro golpe al esfuerzo de la guerra imperial se produjo cuando una fuerza de la república mucho más pequeña derrotó a las fuerzas de invasión imperial en la batalla de Alderaan en el 3667 antes de la batalla de Yavin, pero lamentablemente el resurgimiento de la república se vio malogrado con la desastrosa batalla de Hoth del 3665 antes de la batalla de Yavin. Y ahora, con la ofensiva Sith yendo bien una vez más, el emperador se volvió a distraer de nuevo en los entrecijos de las regiones desconocidas. En ese momento, una joven caballero llamada Senia Tiral se unió a la guardia de élite de Valkorion, cuando irónicamente el emperador inmortal había comenzado a eliminar a los humanos del ejército del Imperio Eterno, ya que consideró que los droides eran una herramienta más eficiente para la guerra. Esta Senia Tiral habló en contra del cambio, captando la atención de Valkorion. Su determinación para decir lo que pensaba generó mucho interés. De hecho, era un interés que trascendía simplemente lo bélico. Por lo tanto, le ofreció un puesto permanente en su guardia de élite, mientras en lo privado ambos comenzaron una aventura romántica en secreto. Y a ver, a pesar de que todo este vídeo realmente está narrando la historia de un genocida, ambos fueron bastante felices por un tiempo hasta que Senia Tiral dio a luz a sus hijos gemelos, Arkan y Zexan. A medida que crecían, estos dos niños adoraban a su padre y eran indiferentes al afecto de su madre, pero el propio Valkorion se volvió cada vez más distante a medida que la guerra contra la República llamaba su atención. Tanto el emperador como el Consejo Oscuro estaban desesperados por poner fin a la brutal guerra que a medida que se prolongaba obligaba al imperio a despojar a mundos enteros de sus recursos para alimentar la maquinaria de guerra imperial. Casi al mismo tiempo, en el Imperio Eterno, Senia Tiral dio a luz a una hija a la que llamó Bayling, pero la niña heredó el inmenso poder de su padre. De hecho, Senia Tiral se horrorizó cuando su hija paralizó a un guardia después de dejar caer una pelota que ella había lanzado y acudió a Valkorion en busca de ayuda. Cuando Senia se acercó a él y le rogó que ayudara a su hija, la solución de Valkorion fue instalar bloqueos mentales que separaron a Bayling de la mayoría de sus poderes y reprimieron sus tendencias violentas y sociópatas, pero también la afectó psicológicamente. Senia Tiral, horrorizada, viendo cómo el caos crecía a su alrededor, intentó huir con sus hijos, pero estos se negaron a huir con ella y separarse de su padre, por lo que Senia Tiral, con el corazón roto y totalmente afligida, volvió al servicio, pero en una división ubicada en los límites exteriores del imperio, para así no volver a hablar nunca más con Valkorion. Pero hay que volver a la Gran Guerra Galáctica, porque es que aquí estamos teniendo como dos historias a la vez, y es que a pedido del emperador, el Lord Sith Darth Varas encabezó una delegación para acercarse a la República con una oferta de paz. Irónico, porque no sé, es bastante raro que los Sith lleven la iniciativa en lo que viene a ser la diplomacia en general. Sin embargo, mientras se llevaban a cabo estas negociaciones en el planeta de Alderaan, una armada bajo el mando de Darth Angral atacó la capital de la República y la mantuvo cautiva. Utilizando Coruscant como moneda de cambio, el Imperio obligó a la República a firmar el Tratado de Coruscant y poner fin a la Gran Guerra Galáctica. El tratado obligó a la República a retirar de inmediato todas sus fuerzas militares de los campos de batalla de toda la galaxia y volvió a trazar los límites galácticos, otorgando efectivamente al Imperio el control de aquellas partes de la galaxia que se encuentran al oeste y al norte del núcleo, así como al norte del corredor coreliano. Sin embargo, después de la finalización del tratado, el emperador se recluyó y dejó el imperio bajo el control del Consejo Oscuro una vez más. Ahora pasado el tiempo, en el 3642, antes de la batalla de Yavin, la tenue paz traída por el Tratado de Coruscant comenzaba a tambalearse. Sin embargo, el Imperio Sith no se comprometió verdaderamente con empezar otra guerra hasta que se rompió el control del emperador sobre Revan. Y es que el fantasma de la fuerza de Mitra Surik consiguió la ayuda del maestro Jedi Oteg y un equipo de ataque de élite compuesto por soldados de la República y Jedi para liberar a Revan de su cautiverio. Sin la influencia de Revan
Shan, el emperador comenzó a acelerar sus planes para la aniquilación galáctica y alimentó las llamas de la guerra en toda la galaxia, y por lo tanto, una vez más, el Imperio comenzó a hacer la guerra contra la República. Cuando el emperador se enteró de que el antiguo consejero oscuro, Sahar, ahora padawan del maestro Jedi Tol Braga, estaba en el planeta Quesh, el emperador envió a Lord Scourge para capturar a Sahar. Lord Scourge falló. Sin embargo, cuando se encontró con el héroe de Tython, sintió júbilo porque sabía que podría informar a su maestro sobre uno de los agentes más importantes de la Orden Jedi. Aquí un pequeño inciso, pero para el que no lo sepa, el héroe de Tython es el avatar de nosotros mismos en Star Wars The Old Republic. Es decir, el héroe de Tython es eso, una personificación del jugador, de nosotros. Y pues por lo tanto, en el lore como tal se le suele llamar como el campeón o el héroe de Tython, depende un poquito. Pero en este caso, como realmente se suele tomar como canon la historia del Jedi, vamos a decir que el protagonista de SWTOR o del The Old Republic, como queráis llamarlo, en este vídeo es el héroe de Tython, ¿vale? Que pues, como su nombre indica, es el héroe de Tython, salvó Tython, es un Jedi muy importante, ya veréis. Y bueno, así fue. Scourge regresó con las manos vacías a su amo y le entregó la noticia de que el héroe de Tython se había unido a un equipo de ataque que Tol Braga estaba reuniendo. Un equipo de ataque con el propósito de capturar al propio emperador. Por lo tanto, nuestro querido emperador mandó a sus espías a recabar información sobre los movimientos que estaba empezando a ser relevante en lo que es el panorama galáctico. Los agentes descubrieron que el equipo de ataque en el que se encontraba el héroe tenía la intención de infiltrarse en la estación espacial del emperador. De hecho, en Balmorra, el héroe y el maestro Jedi Warren Seduru ya habían recuperado el prototipo del dispositivo de camuflaje que protegía la fortaleza, y por desgracia para nuestro protagonista, sus lacayos fracasaron en sus intentos de capturar al héroe y evitar la adquisición de los esquemas de la fortaleza en Hoth. Cuando el equipo de ataque aterrizó a bordo de la fortaleza del emperador, se vieron obligados a luchar contra la Guardia Imperial para llegar al emperador, y los primeros Jedi en ingresar a la sala del trono del emperador fueron el héroe de Tython y Kira Karsen, que seguramente os suene su nombre. Mientras el emperador observaba desde su trono, Scourge luchó contra la pareja en un feroz duelo, pero finalmente fue derrotado por los dos Jedi. En ese momento, Braga, Seduru y el caballero Jedi Liha Nareth llegaron a la sala del trono. El emperador, sabiendo que estaba en completa desventaja, soltó una ondanada de rayos que envió a Nareth y Seduru al suelo, mientras que Braga, Kira Karsen y el héroe de Tython luchaban por desviarlos. No pasó mucho tiempo antes de que Braga y luego Kira Karsen sucumbieran también al ataque del emperador, dejando solo al héroe de Tython avanzando lentamente contra la tormenta. Luego el emperador invocó una bola de rayos de la fuerza en sus manos y desató todo su poder contra el héroe, arrojando al Jedi al suelo mientras el emperador comenzaba a dominar las mentes de sus enemigos caídos. Al informarles que ahora eran sus esclavos y armas, desató otra ráfaga de rayos que los dejó a todos inconscientes. Fiel a su palabra, el emperador ató a los Jedi a su voluntad y los convirtió al lado oscuro. De hecho, sus sirvientes pasaron varios meses reentrenando a estos Jedi ahora como Sith, transformando a estos Jedi caídos en agentes leales del emperador. De hecho, el héroe de Tython fue puesto bajo la tutela del supervisor Chaskar, un hombre conocido por tener un expediente bastante exitoso en el Imperio Sith. Sin embargo, el héroe de Tython finalmente fue liberado del control del emperador por el espíritu de Orgus Din, su antiguo mentor, así que el héroe escapó de regreso a Tython con la ayuda de Scourge. El antiguo sirviente del emperador reveló al Consejo Jedi que el emperador tenía la intención de completar el ritual que consume vidas nuevamente, pero el ritual requería un sacrificio de miles de millones de muertos simultáneamente para comenzar. Así que a partir de este punto empezaron una serie de persecuciones entre el emperador y el héroe de Tython que culminarían en Dromund Kaas. Y es que tras enterarse de la ubicación del emperador en Dromund Kaas, el héroe de Tython se embarcó en una misión para enfrentarse a los Sith en el Templo Oscuro, mientras una fuerza de invasión bajo el mando de la gran maestra Satele Shan, descendiente de Revan y de Bastila Shan, atacaba la capital imperial. Muy consciente de la presencia y las intenciones de su enemigo, el emperador esperó en las profundidades del Templo Oscuro mientras el héroe de Tython y el droide astromecánico T-7 se abrían paso a través de las fuerzas armadas imperiales y las defensas del templo. Como droide,
T7 era el único de los compañeros del Jedi que podía seguirlo sin caer bajo el control de los Sith. Muy buena idea ahí por parte del héroe de Tython. Así que cuando sus enemigos llegaron a la sala del trono del emperador, este se levantó de su trono y desató una tormenta de rayos. El héroe de Tython interceptó el ataque con su sable de luz y el emperador convocó a 3 réplicas de sí mismo para atacar al caballero mientras descendía lentamente por los escalones de su trono. El Jedi y T7 acabaron rápidamente con los fantasmas, pero mientras tanto el emperador permaneció imperturbable, observando tranquilamente a su enemigo. El héroe cuestionó la lógica de consumir a la galaxia, pero el emperador advirtió al héroe de Tython que su mente y sus habilidades estaban más allá de la comprensión de los Jedi. Este afirmaba que sobreviviría a todo y que su voluntad no podía ser detenida. De hecho, tras esto, invocó más réplicas de sí mismo y sacó su propio sable de luz. Tanto el emperador como sus fantasmas utilizaron los rayos Sith mientras luchaban contra el héroe y T7, desapareciendo y reapareciendo dentro de la cámara que estaba tenuamente iluminada para jugar con los sentidos de su oponente. Finalmente, los emperadores fantasmas se disolvieron en remolinos de energía del lado oscuro y el verdadero oponente del héroe de Tython cayó de rodillas ante los escalones del trono. Sin embargo, cuando el héroe se acercó al emperador aparentemente herido, el Sith desató nuevamente una ráfaga explosiva de relámpagos de la fuerza que hizo salir volando al héroe. Tras esto, cuando se alcanzaron nuevamente, el héroe giró hacia un lado y asestó un golpe devastador en la cintura del emperador. El Sith cayó al suelo, pero los relámpagos continuaron crepitando a su alrededor mientras intentaba levantarse sin éxito, así que este declaró desafiante que nunca sería derrotado. De hecho, ignorando las afirmaciones del héroe de que se enfrentaría a la justicia, el emperador volvió a intentar ponerse en pie, pero el cuerpo estaba demasiado debilitado. Mientras tanto, bajo la creencia de que el emperador estaba muerto, los Jedi contactaron a Lord Scourge para informarle sobre el éxito, aunque este afirmó que esta no había sido la derrota de su antiguo maestro. Y a ver, ciertamente no le faltaba razón. La esencia del emperador dejó su cuerpo ya derrotado y huyó del lugar, no sin antes intentar destruir las instalaciones para complicar la huida de sus enemigos. Tras todos estos eventos, la esencia del emperador volvió a Yavin 4 y allí estuvo recuperándose un tiempo, ya que la batalla contra el héroe de Tython había herido gravemente su espíritu. Sin embargo, el resto del Imperio Sith creía que su líder había caído. De hecho, Darth Malgus, un Sith bastante conocido dentro del Imperio Sith, aprovechó su ausencia para robar la estación espacial del emperador y declarar su propio nuevo imperio, ahora el Imperio Sith de Darth Malgus, aunque el falso emperador sería derrotado en la batalla con las fuerzas de la República Imperiales en Ilium. Con la mayor parte del poder de la entidad Sith encerrada en Yavin 4, los bloqueos mentales de Valkorion dentro de la mente de Baylan se rompieron y sus poderes se resurgieron. Sin embargo, Baylan no contraatacó a su padre, sino que optó por esperar su momento. Y es que, amigos, aquí no paran los problemas, porque no mucho después de todo esto surgió una nueva facción en la guerra, la Orden de Revan, un culto fanático dedicado a Revan, quien supuestamente había resurgido de entre los muertos. Enloquecido por el odio, Revan decidió a librar a la galaxia del emperador y se enteró tanto de la presencia del emperador en Yavin 4 como del ritual que podría restaurarlo a una forma física. Después de que fracasaran sus intentos de eliminar a la República y al Imperio en el campo de batalla, Revan decidió continuar con sus planes de todos modos y sus fuerzas rápidamente tomaron el control de Yavin 4. Revan se preparó para restaurar al emperador y luego matarlo, pero antes de que pudiera comenzar el ritual, una coalición de fuerzas imperiales y republicanas se enfrentó a las fuerzas de Revan y emprendió la guerra contra los cultistas en la luna. La maquinaria del templo del sacrificio fue destruida antes de que se completara el ritual, pero Revan, todavía decidido a destruir al emperador a toda costa, se retiró al santuario del emperador con la esperanza de enfrentarse al espíritu de este. Fue perseguido y finalmente derrotado en la batalla por las fuerzas imperiales de la República, que se habían convertido en aliados temporales frente a la amenaza que representaba un emperador que aparentemente iba a regresar. Pero ya era demasiado tarde, porque sin que todos lo supieran, el emperador se había estado alimentando de los muertos y el caos generado por la batalla en Yavin 4, y ahora tenía la capacidad de huir de la luna. Al declarar su intención de retomar la galaxia, la esencia del emperador desapareció de Yavin 4 sin tomar forma física ni poseer un cuerpo.
BT-8, como se conocía al ahora ex emperador por el imperio que lo rechazó, pronto resurgió en el planeta Thiost, un mundo ancestral del imperio. La cuestión es que al extender su influencia por todo el mundo, BT-8 comenzó a poseer a la población del planeta y se alimentó del caos y la muerte que causaron sus títeres, lo que le permitió volverse más fuerte y poseer más de la población de Thiost. Cuando la Sexta Línea, un equipo encubierto de Jedis reclutados por el agente Theron Shan, llegó para investigar la actividad en Thiost, BT-8 los tomó como sus peones. Es entonces cuando el agente Shan y la ministra de inteligencia Sith, Lana Beniko, unieron fuerzas en Thiost para combatir los planes de BT-8, pero no pudieron evitar que la canciller suprema Leontine Saresh lanzara una invasión a Thiost, dándole así a BT-8 cientos de títeres que controlar. Usando tecnología de armas electrostáticas, los enemigos de BT-8 lograron interrumpir el control del Sith sobre sus títeres. Como respuesta, las fuerzas de BT-8 invadieron la torre del pueblo en la ciudad de Nueva Dasta para evitar que generaran una explosión masiva usando la torre. Las fuerzas aliadas de la República y el Imperio Sith lograron activar el campo electrostático y rompieron el control de BT-8 sobre la mayor parte de la ciudad. La población de Thiost fue evacuada tan rápido como el Imperio y la República pudieron hacerlo, pero solo una fracción estaba fuera del mundo cuando BT-8 hizo su último ataque. Una ola de energía del lado oscuro se extendió por todo el mundo, convirtiendo a todos los seres vivos en cenizas. Por lo tanto, ya habiendo saciado su hambre, la entidad de la fuerza abandonó ahora el mundo estéril y desapareció en las regiones desconocidas, donde consolidó toda su esencia en el cuerpo de Valkorion, abandonando el nombre de BT-8 y cortando sus lazos con el Imperio Sith de una vez por todas. No mucho después de lo ocurrido en Thiost, sus hijos se acercaron a Valkorion, quienes propusieron un plan para probar la fuerza de los mundos fronterizos entre el Imperio Eterno y la Galaxia Oriental. Ahora, completamente dedicado a gobernar el Imperio Eterno, Valkorion accedió, pero solo permitió que Zexan liderara la Flota Eterna. Arcann desobedeció la orden y acompañó a su hermano, atacando mundos como Tython y Corriban. De hecho, durante el ataque a Corriban, Arcann resultó gravemente herido. De tal gravedad fueron dichas heridas que perdió un brazo y se desfiguró parte de la cara. Cuando Zexan informó sobre la batalla a su padre, Valkorion no estaba interesado en las heridas de su hijo, creyendo que era un castigo justo por haberlo desafiado, así que cuando los dos regresaron de las incursiones, presentaron trofeos de batalla a su padre, al pie del trono eterno. Valkorion, como de costumbre, respondió con silencio y se alejó, enfureciendo a un Arcann ya resentido, así que el hijo de Valkorion, lleno de ira, saltó sobre su padre. Zexan tiró de su hermano hacia atrás en medio de un salto y Arcann, todavía atrapado en su ira y el lado oscuro, se sumergió en un furioso pero breve duelo con sables de luz con Zexan, que terminó con Arcann matando a su propio gemelo. Cuando su hijo horrorizado recobró el sentido, un Valkorion aparentemente impasible se le acercó y le ordenó a Arcann que lo acompañara, mientras este, todavía horrorizado, observaba el cadáver de su hermano. Después de los ataques del Imperio Eterno, Darth Marr dirigió una expedición conjunta de la República y el Imperio a las regiones desconocidas en busca del Emperador Sith y de los misteriosos atacantes. A medida que se acercaban al espacio de Zakulan, las preocupaciones de Arcann crecieron, pero Valkorion, que conocía muy bien a los visitantes, desplegó la Flota Eterna. La expedición de Marr fue aniquilada, pero las fuerzas de Arcann capturaron a Marr y al héroe de Tython. Por orden de su padre, Arcann llevó a los dos a Zakul, concretamente al Trono Eterno, lugar donde los extranjeros reconocieron a Valkorion como el antiguo emperador Sith que había sido derrotado tiempo atrás. Tras esto, Valkorion asesinó a Darth Marr con una andanada de rayos cuando el Lord Sith intentó atacarlo. Bailyn, la hija de Valkorion, ordenó a todos que salieran de la sala del trono, dejando solo a Arcann, Valkorion y al héroe de Tython, a quien Valkorion repitió su oferta. Sin embargo, Arcann aprovechó la distracción de su padre y lo traicionó, dejando así vía libre para que el héroe de Tython lo apuñalase por la espalda. Sin embargo, solo el cuerpo de Valkorion había sido derrotado. La esencia de este viajó directamente al héroe
en un intento de poseer su cuerpo, aunque esto salió moderadamente bien para este, ya que a pesar de no poder controlar su cuerpo, sí que consiguió permanecer dentro y protegerse. Sabiendo que la esencia de su padre había sobrevivido, Arkan rápidamente congeló al héroe de Tython en carbonita para contenerlo y evitar que su padre sembrara el caos. Así que después de todo lo acontecido en el trono, Arkan reclamó el control del Imperio Eterno y lanzó una campaña de invasión contra la República y el Imperio Sith. El héroe de Tython estuvo encarcelado durante 5 años, hasta que Lana Beniko y sus aliados lanzaron una misión de rescate. Una misión de rescate que salió exitosamente. Pero es que esto no solo se queda aquí. El héroe de Tython y sus aliados descubrieron una nave que tenía la capacidad para derrotar a la Flota Eterna. Un descubrimiento que ciertamente era alentador para un grupo que ya apenas podía tomar un respiro. Valkorion se encontraba intrigado ante una repentina Senia Tiral que se unió al héroe de Tython y al grupo de Lana Beniko para ayudarlos a escapar del planeta. Después de un enfrentamiento con Arkan en la batalla de Aislum, el equipo del héroe de Tython consiguió escapar de la Flota Eterna y viajó al remoto planeta de Odesen, donde el héroe de Tython estableció una alianza contra el Imperio Eterno de Arkan con el apoyo de esta improbable alianza que ya tanto está predominando en este vídeo, que es pues obviamente la alianza de la República y el Imperio Sith. Durante todo este tiempo, Valkorion continuó espoleando al héroe de Tython para acabar con Bailyn, quien, a ojos de Valkorion, era de los elementos más peligrosos de todo el conflicto. De hecho, razón no le faltaba, ya que la joven consiguió tomar la nave capaz de acabar con toda la Flota Eterna, algo que volvía a complicar el periplo del héroe de Tython. Y aquí, de nuevo, una vez más, se inicia una serie de persecuciones entre el héroe de Tython y Bailyn que culmina después de que Bailyn desate un asalto a gran escala en Odesen. Allí, Bailyn se enfrentó al héroe de Tython con todos sus poderes en un encarnizado combate que pocos usuarios de la fuerza desearían experimentar. A pesar de la épica, el héroe de Tython logró vencer a Bailyn, pero como pronto reveló Valkorion, su muerte dejó al trono eterno sin un maestro, lo que provocó que la Flota Eterna reiniciara los sistemas y volviera a su propósito original del exterminio total. Para detener el caos, el héroe de Tython tuvo que apoderarse del trono eterno, y ahí el héroe tuvo que abrirse paso ante todo tipo de soldados y droides antes de ingresar a la cámara del trono. Ya en el lugar, el héroe de Tython se sentó en el trono, quedando inmovilizado mientras el poder del trono latía a través de su cuerpo. Cuando el proceso de asimilación terminó, la flota dejó de disparar por fin. Pero obviamente aquí no se iban a acabar los problemas. Valkorion apareció ante el héroe de Tython, felicitándolo por convertirse finalmente en el gobernador de Zakuul y el maestro del trono eterno. Pero obviamente todo esto era una estratagema, ya que Valkorion arremetió contra él. Durante este enfrentamiento reveló que tenía la intención de vaciarlo y utilizarlo como un nuevo recipiente para su espíritu inmortal, tal y como había hecho con el Valkorion original siglos antes. Y con esto, recuperar el trono para sí mismo. Y aunque el héroe de Tython trató de resistirse, Valkorion destrozó la mente de su involuntario anfitrión, forzando su propio ser a las profundidades de su propia psique. El héroe de Tython renació en el vacío de su propia mente, encarnando el aspecto del propio Valkorion casi como una ironía impuesta por su mente. El héroe pronto pudo recuperar el control, enfrentándose al mismo Valkorion, quien admitió estar impresionado con la persistencia de su enemigo. Manteniendo a raya al emperador, el héroe usó el holocrón de Dramath, una herramienta que supuestamente podía acabar con Valkorion para así romper cualquier control que tuviera sobre sus hijos, quienes luego se aliaron con su antiguo enemigo para destruir a Valkorion de una vez por todas. Por lo tanto, cuando el héroe pareció tener la delantera, Valkorion sacó el holocrón de las manos de su enemigo y lo destruyó, alardeando de que incluso si conjuraban 100 holocrones más, no sería suficiente para detenerlo. Pero el héroe de Tython, ahora en pleno control de sus facultades, pronunció las siguientes palabras: arrodíllate ante el dragón de Zakuul. Las palabras que Valkorion solía pronunciar para someter a su hija Bailyn. Para sorpresa total de Valkorion, pensando que solo Bailyn era vulnerable a dichas palabras, se volvió impotente ante su enemigo. Tambaleándose, Valkorion se giró hacia el trono solo para ser confrontado por Senia, quien declaró que Valkorion le había dado la espalda a su familia por última vez y así lo apuñaló con su sable de luz. Ya al borde del abismo, totalmente demente, Valkorion dijo en alto que un dios no tiene familia y que sin él no eran nada.
Valkorion se levantó para atacar al héroe de Tython, solo para entonces ser inmovilizado por Senia y sus hijos. Valkorion trató de atacar por última vez y fue derribado en el acto por el héroe de Tython. Así que, con un gran estallido de energía del lado oscuro, el emperador inmortal se fue, aparentemente, para nunca volver. Pero, obviamente, sí que iba a volver. Debido a su obsesión con la inmortalidad y el uso posterior de la voz del emperador, BT-8 mantuvo su cuerpo original encerrado en estasis donde no podía ser dañado de ninguna manera. Por lo tanto, este mantuvo en secreto la ubicación de su cuerpo. Y sí, con su cuerpo original me refiero al cuerpo de Tenebrae, ese Sith de pura sangre que visteis tanto a lo largo del principio de este vídeo. La cuestión es que BT-8, en un periodo desconocido, talló un antiguo ritual Sith en su cuerpo original para actuar como último recurso en caso de que su cuerpo fuera dañado, lo que inmovilizaría al atacante poniéndolo en coma. Al poco tiempo, Lord Scourge y Kira Karsen descubrieron la ubicación del cuerpo original de BT-8 y lo destruyeron prácticamente al mismo tiempo que el héroe de Tython destruyó el espíritu de Valkorion en su mente durante la batalla de Zakuul. Este evento llevó a la liberación de la plaga, una especie de autodefensa impuesta por BT-8 que dejaba a todo el mundo inmovilizado, y obviamente esto dejó a Scourge y a Kira en estado de coma durante más de un año. Satele-Shan y sus seguidores se enteraron de esto y rescataron al dúo. Sin embargo, sin saberlo, se condenaron a sí mismos en el proceso sin tener ningún tipo de vacuna similar a la que poseían Scourge y Kira. El dúo atrapó a la ahora infectada Satele-Shan y sus seguidores en un transporte programado para viajar a través de sectores inestables del borde exterior con unos cuantos Metroids para atenderlos. Scourge y Kira se enteraron más tarde de que la plaga desató una entidad que estaba conectando las mentes de Satele y sus seguidores y fusionándose en una mente colmena más fuerte y unida. La verdad es que todo esto es un poco rocambolesco, pero bueno, la cosa es que primero tanto Scourge como Kira buscaron la ayuda del héroe de Tython, probándolos para asegurarse de que Valkorion estaba realmente muerto y que no quedaba rastro de su poder en su mente. Esto se debía a que principalmente Kira y Scourge no se fiaban de que el héroe de Tython estuviese totalmente alejado de la influencia del emperador, ya que este era un maestro del engaño. Pero una vez más el héroe pasó su prueba y Scourge y Kira le revelaron su plan a este, y es que resulta que enviarían una señal al transporte para llevarlo al sector vacío más cercano de Oddesen. A su llegada abordarían el transporte, conectarían sus mentes a través de la fuerza e intentarían destruir la entidad. Si esto no funcionaba, su último recurso sería destruir el propio transporte. El héroe de Tython estuvo de acuerdo con esta propuesta y Kira declaró que pasaría un tiempo antes de que el transporte entrara en el rango. Hasta entonces, Scourge y Kira ofrecieron su ayuda en cualquier misión que solicitara el héroe. Sin embargo, para gran frustración de Scourge, la nave desapareció y no apareció en el próximo punto de encuentro esperado. Así que para capturar la nave, estos dos, Kira y Scourge, le sugirieron al héroe que enviara droides, ya que al no ser orgánicos ni sintientes, no se corromperían con el poder de BT-8. Por lo tanto, nuestro querido T-7, pilotando un caza estelar, pudo localizar la nave y transmitir las coordenadas a Oddesen. Esto también desveló la existencia de la mano del emperador, el círculo más íntimo de fanáticos de BT-8. Como estos habían sido portadores del poder del emperador y por lo tanto podían resistir su corrupción, el héroe de Tython, Scourge y Kira tenían la intención de viajar solos a la nave, pero se les unieron otros de Oddesen, quienes brindaron apoyo de fuego cuando la mano del emperador los atacó en una lanzadera. T-7 había podido subir a bordo de la nave y sabotear sus sistemas lo suficiente como para que el héroe y sus aliados la abordaran. Kira consiguió apagar los motores y las defensas de la nave, mientras que Scourge se unió al héroe de Tython para lanzar las cápsulas de escape para evitar que la maldición saliera de la nave. Después de despejar el puente, el héroe de Tython y Scourge fueron abordados por el espíritu de Revan, quien había estado guiando a Scourge para detener el renacimiento del emperador. Aunque se pensaba que se había convertido en uno con la fuerza en Yavin años antes, Revan explicó que no podía descansar hasta que se supiera que el espíritu de BT-8 había sido desterrado para siempre, y advirtió que BT-8 estaba usando a sus víctimas poseídas para rehacerse a sí mismo. Con la nave inhabilitada, Kira se reunió con el héroe de Tython y Scourge en la bahía médica del lugar, y tal y como estaba planeado, Kira se conectó con los demás a través de la fuerza para ingresar a la mente colmena de Satele-Shan, donde se encontraron con las tres formas conocidas del emperador. Primero Valkorion, luego BT-8 y finalmente su forma original, Tenebrae.
Kira se dio cuenta de que el ritual tallado en el cuerpo original de Tenebrae no era una plaga, sino una huella, un eco de su yo original. Tenebrae condenó la versión de él que conocían como demasiado complaciente, distraída por preocupaciones mortales, ya sabéis, imperios, guerras e incluso en el caso de Valkorion, una familia, y declaró que tendría éxito donde su yo original había fallado. La forma de BT-8 separó al héroe de Tython de sus aliados. Sin embargo, pronto se les unió Revan, quien ayudó al héroe contra las sombras de Tenebrae. Si bien las tres formas se declararon infinitas y todopoderosas, primero se enfrentaron a Mithra Surik, de quien Tenebrae se burló por no haberlo matado una vez antes, y luego a Scourge, quien le recordó que había salvado al emperador de ella la primera vez y no volvería a hacerlo. La forma de Tenebrae volvió a atacar para separar al héroe de Tython de los demás. El héroe de Tython luego se encontró con Darth Marr, el consejero oscuro que había sido asesinado al lado del héroe de Tython en Zakuul hace bastantes años. Darth Marr explicó que el nuevo Tenebrae solo sabía de sus acciones pasadas por los recuerdos y las impresiones de Satel y sus estudiantes, pero no había obtenido la sabiduría de esas experiencias. Marr luego advirtió que si no lo detenían ahora, no habría otra oportunidad. Por lo tanto, le suplicó al héroe de Tython que rompiese las cadenas que éste usa para atarlos a todos. Finalmente, el héroe de Tython llegó al centro del paisaje mental, una recreación del templo Jedi en Tython, y se encontró con Satel Shan dentro. Las tres formas del emperador se jactaban de que Satel no podía resistir por mucho tiempo y que cuando su mente fuera destruida, solo quedaría Tenebrae. Satel se despertó y se burló de Tenebrae por su ego. Podría haber dominado a cualquiera de sus estudiantes, pero eligió dominarlos a todos, así como a su maestro, todo para demostrar que era todavía muy poderoso. Mientras Satel hablaba, aquellos a quienes el emperador había manipulado y asesinado a lo largo de los siglos, todos esos que conocían su verdadera debilidad, ya sabéis, su orgullo, su vanidad y su miedo a la muerte, comenzaron a manifestarse. Todos de pie detrás del héroe de Tython. ¿Por qué él, diréis? Bueno, es que el héroe de Tython es el que tenía el poder para destruir a BT-8 de una vez por todas. Al final, el poder de Tenebrae no fue suficiente para salvarse, ya que el héroe de Tython y sus aliados pudieron resistir el poder de las muchas formas del emperador. Así que, derrotadas, las tres formas del emperador se petrificaron y se convirtieron en polvo, tal y como lo habían hecho sus víctimas en Nazima y Thiost en el pasado. Así que, de una vez por todas, el emperador ya no existía. Y bueno, amigos míos, esto como tal es el final de lo que es este vídeo de Darth BT-8. La verdad es que me ha parecido muy divertido lo que viene a ser hacer este vídeo. He tenido bastantes problemas y os pido disculpas porque, bueno, en general han sido como 3 meses de inactividad. Os pido disculpas, esto no va a volver a pasar, no voy a volver a estar tanto tiempo inactivo. Simplemente han sido muchas cosas. Tuve el viaje de la Celebration en Londres, por cierto, una experiencia encomiable. Something better is out there. That's how my character sees it. Well, it's a great point. You know, the 60s are kind of... Es una experiencia que recomiendo a todo fan de Star Wars al menos tener una vez en la vida. Y aparte de todo eso también, por decirlo de alguna manera, este vídeo iba a tener un patrocinio. Los patrocinadores al final pusieron muchas pegas y yo finalmente decidí, digamos, desvincularme porque también eran pésimos a la hora de comunicarse conmigo y pues estuve todo este tiempo retrasando el vídeo porque en general, por decirlo de alguna manera, ellos me pedían que que el vídeo necesitaba revisionarse y bueno, al final estoy grabando esta parte sí que la estoy grabando día 13 de junio, que es justamente el día en el que he subido el vídeo. Y bueno, es eso, simplemente, como ya comenté en el vídeo anterior, en las partes finales de los vídeos quiero dedicarlas un poco a ser yo, en el sentido de hablaros un poco de cómo van las cosas, de comentaros cosillas del canal y de hablar así digamos de una forma un poco más distendida, sin guión y sin nada que me ate a
simplemente estar narrando, estar hablando aquí de chill. Y bueno, eso, gente, que en general el vídeo ha estado muy bien. Os pido disculpas porque también he tenido un montón de ruido a la hora de grabar. He tenido obras en casa, obras también del vecino, y la única hora en la que podía grabar era una hora en la cual los pájaros se ponen al lado de mi ventana y entonces digamos que los ruidos, los pájaros piando, seguramente se hayan colado en grandes partes de la narración de este vídeo, así que de nuevo os pido disculpas. Pero tengo buenas noticias en el sentido de que he invertido para comprar un nuevo canal. Un nuevo canal, no. He comprado Darcefan, no. Pero ahora en serio. Un nuevo micro que espero que ya no solo aumente la calidad de la narración de mi increíble voz, sino también espero que aísle los piares y otros ruidos extraños que se cuelan de vez en cuando en mis narraciones. Pero nada, no quiero tampoco enrollarme mucho más. De nuevo, como siempre, os recomiendo seguirme en mis redes sociales. Tengo Twitter, Facebook e Instagram, y obviamente una cuenta de TikTok donde de vez en cuando subo cositas. Como siempre, os recomiendo también seguir Gookie News, todas sus redes sociales. El Gookie News es en el proyecto en el que estoy colaborando. Es una página web de Star Wars. Bueno, es un proyecto multimedia centrado en una página web donde hablamos de noticias, hacemos análisis y muchas cosas más alrededor de Star Wars. Y también alrededor de este proyecto, Gookie News, tenemos Transmisión Fulcrum, un podcast donde tenemos a Joey de Gookie News, a Darcefan, a Micaelo del Garito del Pasac, a Gemma Bonin, traductora de novelas de Star Wars, y un sinfín de invitados más que están bastante guays y que están además, los podcasts están subidos a YouTube, también los tenéis en iBooks y Spotify, pero están subidos en YouTube, y además en mi propio perfil, si scrolleáis y bajáis, veréis que están todos los podcasts ordenados. Ahora sí, dejo de hacer spam. Nada más, espero que de verdad os haya gustado el vídeo. Como siempre, os invito a que dejéis vuestra opinión en los comentarios. Y nada más, un saludo y que la fuerza os acompañe siempre. Adiós.